¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Lamentablemente, siempre empezamos con un destacado. Esta vez lo vamos a verbalizar y tiene que ver con los aumentos que se viene dando, entre otras cosas, con el peaje. Más del 50% de aumento en el peaje. Y hay que sumarle otra cuestión más, que lo hablábamos en programas pasados y que tiene que ver con un nuevo aumento en la tarifa de agua que pide Aguas Cordobesa al ERCEP, un organismo que ya parece que actúa como una escribanía, ¿no? Todos los aumentos que le piden los termina aprobando. Muy bien, pasando a la agenda de hoy, les paso a comentar que vamos a estar hablando en el segundo bloque con el doctor Armando Gutiérrez, exsecretario de la Universidad Nacional de Córdoba, hablando sobre toda esta problemática polémica de las universidades, corte presupuestario, un presupuesto que se va a discutir, pero que destina aparentemente 4,2 billones solamente a lo que el Consejo Interuniversitario pide cerca de 8 billones para el normal funcionamiento. Otras cuestiones también que tienen que ver con esta cuestión de las universidades, como es el financiamiento, las carreras, los estudiantes crónicos, etcétera, lo vamos a estar hablando en el segundo bloque. Pero ya paso a saludar al colega de La Voz del Interior, Edgardo Moreno, para meternos a hablar un poco de las internas de los partidos políticos y, por supuesto, el gobierno de Javier Milei, que todo parece que gira al presidente Milei. Edgardo, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Por dónde empezar? Hay interna en todos los partidos. Digo, tenemos interna, Edgardo, me parece, lo decía un poco en la introducción, en la Unión Cívica Radical, que se termina dividiendo en función de cierto alineamiento con Milei. Interna en el PRO y, por supuesto, la interna que se viene hasta ahora, que es la del justicialismo. Es verdad que está todo el escenario convulsionado. En realidad, estamos viendo cómo la política o los partidos políticos van haciendo un metabolismo muy lento de lo que fue un colapso de las dos coaliciones fuertes que habían manejado la política nacional. Radicalismo-peronismo. Sí, y lo que tenían a la vuelta, ¿no? Porque deberíamos hablar de que el triunfo de Milei, un outsider que viene desde afuera de las estructuras y llega a la presidencia de la nación, generó, digamos, una conmoción en las dos coaliciones que estaban turnándose para gobernar, digamos, Juntos por el Cambio, y del otro lado del Frente de Todos, la que tiene el peronismo como eje, digamos, ¿no? Massa como aliado y otras corrientes políticas. Ese colapso, lo vemos, llega a impactar en las estructuras de los partidos más fuertes, aquellos que eran el eje de las coaliciones. Y lo estamos viendo, vos lo dijiste, en el caso del radicalismo tiene una crisis muy profunda. Probablemente el radicalismo se apresuró a elegir una conducción partidaria ahí al toque de la elección de Milei. O sea, estás hablando de Lustó. De Lustó. Exacto. Exministro, digo, hay un dato. Exministro de Cristina Kirchner. Sí, claro. Digo un apresuramiento porque no había alcanzado a hacer el debate interno del radicalismo de qué había pasado con el triunfo de Milei y cómo quedaba el partido, que además tiene gobernadores, tiene administraciones provinciales y municipales con las cuales manejarse. Territorio. Claro, manejo territorial. No alcanzó a hacer ese debate, que ya eligió una conducción nueva, ¿no? Se fue Gerardo Morales, entró Martín Lustó en una alianza con los hermanos Manes, Facundo y Gastón Manes, uno quedó en la convención del radicalismo, claro, el otro en diputados. Se apresuró en la elección de eso. Es más, me parece incluso que tomó una elección muy extraña. Buscó en el padrón de afiliados el único que había sido ministro de Cristina Kirchner y lo puso como presidente, ¿no? Sí, en el momento del colapso del kirchnerismo como concepto, después del triunfo de Milei.
que los radicales puros, de pura cepa, que no lo terminan todavía de digerir, ¿no? Porque fuiste ministro del partido antagónico, no es que fuiste ministro de, a lo mejor... Y esa interna ya venía mal, sí. porque Lustó 2 veces operó sobre la ruptura del bloque. La primera fue con Rodrigo de Loredo contra Mario Negri. Sí. Antes de que termine el mandato. Con Evolución. Exacto. Y ahora, digamos, con Manes contra Rodrigo de Loredo, digamos. Entonces, ahí hay un factor, una proyección de alianzas que Lustó está insinuando, muy cercana al kirchnerismo, que es un revulsivo. Y por el otro lado está, digamos, las tensiones que tiene el radicalismo en su relación con el gobierno. Hoy Lustó aparece más funcional en términos de decisiones para el gobierno, veto, ratificación de veto, etcétera, al kirchnerismo, digo, porque yo diría, la comisión de la CIDE, del organismo de inteligencia, la forma con Moró, que es mucho más radical que él, se podría decir, porque con el núcleo duro, claro, Parrilli, más cerril, aquel que llevó adelante el proceso de juicio político contra la Corte Suprema, con eso cerró Lustó. Exactamente. O sea, ese alineamiento de Lustó con el kirchnerismo es un revulsivo dentro del radicalismo. Mientras al mismo tiempo está tensionado por la presión del oficialismo, que también necesita los votos radicales en diputados, ¿no? Entonces eso explica la fractura en el bloque. Es curioso, ¿no? Lustó es un presidente del radicalismo que se va del radicalismo con sus diputados a otro lado. Sí. El capitán Esquetino del radicalismo, digamos. Sí, muy cuestionado por los radicales, te decía, cómo entender al radicalismo, aquellos radicales de pura cepa que idolatraban a grandes figuras de otrora, no lo terminan de fagocitar. Es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Un proceso de crisis de partidos. Sí, muy fuerte. Que no ganan los partidos yo solos. Probablemente creo que si en algún momento eso se reconstituye, no va a ser a partir ni de Lustó, ni de las figuras más mediáticas, ni Manes, de las figuras más mediáticas del partido, sino de los enclaves de poder territorial. Digo, el radicalismo mendocino, probablemente el santafesino, digamos, aquello donde efectivamente tiene la obligación y la necesidad de mostrar capacidad de gestión y de gobierno. Es decir, o sea que la posibilidad la ves en el interior. Sí. Llámese Santa Fe como provincia importante o Mendoza como provincia productiva. Lustó, el presidente del partido, sí. Concede y arriesga en una interna en la UCR bonaerense y la pierde. Y la pierde con denuncia de fraude también. O sea, ni siquiera en el anclaje territorial básico, que sería dentro del AMBA, tiene la posibilidad de mostrar un liderazgo real. Edgardo, me quiero meter un poco en la interna del PRO, aliado también al radicalismo para ir avanzando. Digo, para cerrar con este dato, ¿no? Hoy aparece un radicalismo totalmente dividido, un de Loredo que es cordobés también y se le termina yendo 12 diputados, ¿no? Sí. ¿Y en el PRO qué hacemos? Bueno, el PRO tiene un problema distinto, porque el radicalismo tiene una tradición de organicidad. Esto de hacer funcionar los comités, las convenciones, tiene una tradición de carta orgánica, digamos, ¿no? Sí, más internistas, ¿no? Sí, pero también, digamos, de cierta solidez institucional o por lo menos de una fachada de funcionamiento orgánico. En cambio, el PRO siempre tuvo una aversión a todo lo que es funcionamiento orgánico del partido y ha sido mucho más de ¿pragmático? De impronta mediática y de presencia en la opinión pública. Sí. Digo sus principales figuras, Macri, Burrich, Rodríguez Larreta, aunque ahora esté apartado, María Eugenia Vidal, son figuras mediáticas de fuerte impronta en la opinión pública que desde ahí se generaba y se promovía la estructuración política. O sea que no tiene el tema de la organicidad como un problema que sí lo tiene el radicalismo. Pero tiene un inconveniente y es que si vos analizás las principales figuras, dónde están hoy, Macri se vio obligado a reasumir la conducción del PRO ante el desorden que había. Y ante una Patricia Bullrich que le presentaba batallas, que ya de Libertad Avanza, que digamos, es prácticamente. Era la presidenta anterior del partido, que está en el gobierno enfrentada con Macri y tironeando por llevar, digamos, algo de la estructura del PRO a la Libertad Avanza. Esta es la realidad. El otro precandidato presidencial, que es Horacio Rodríguez Larreta, está apartado directamente con un movimiento propio que no se sabe si es una línea interna del PRO o va a ser un partido propio de Rodríguez Larreta. Prácticamente de esas 4 figuras solamente Vidal está quedando con
ahí en el la medio órbita viendo de Macri, cómo se decide, digamos, pero ¿sí? fíjate vos que todo converge en Milei, porque Milei está cobrando en la teoría de cobrar por las dos canastas. ¿Cómo cobro con Patricia Bullrich, que entre otras cosas me trajo un diputado cordobés como es Picat para el tema del veto, y cobro con Macri porque necesito el apoyo El del PRO bloque? tiene en este momento el mismo karma Sí, con Milei que el radicalismo tenía con Macri. claro. Y yo lo resumiría así. Si a Milei le va bien, el PRO tiene una posibilidad de supervivencia, porque son, en términos de la realidad económica, las mismas ideas. Y si a Milei le va mal, probablemente quedar al PRO le pegado. vaya peor. Entonces, es un problema grave. Y ese es, digamos, cómo colaborar sin ser cooptado, sin perder la identidad, es el gran dilema que tiene Macri hoy dentro del PRO. Futuro vecino de Córdoba. Y si nos metemos en el peronismo a nivel nacional, con un gobernador de La Rioja, con una Cristina, un gobernador ignoto si quiere, con poco territorio, que representará el 3% del padrón electoral del país, digo, contra una Cristina. Bueno, el gran problema que tiene... sorprende que Cristina, que siempre fue muy crítica del pejotismo, es decir, que siempre despreció la estructura del PJ. Bueno, Edgardo, si hacemos memoria, hay que acordarse que Cristina decía de Perón ese viejo de M. Sí, y acordate que ella y Néstor tenían un discurso. El pejotismo a nosotros no nos interesa el peronismo como movimiento nacional, sí, no el partido. Ahora, curiosamente, Cristina va a pelear por el partido, o sea, por el sello del partido. El último presidente, recordemos, Alberto Fernández. Del partido de Alberto sí. Fernández, que se fue en medio del escándalo que ya todos conocemos, ¿no? Y Cristina va por la presidencia del partido y curiosamente no lidera la totalidad, para nada. Primero, todavía no se sabe si Quintela se mantiene, si se baja, si cierran un acuerdo o si acuerdan, digamos, un esquema ahí de distribución de poder. Pero también hay un enorme silencio de los líderes territoriales del peronismo, los que tienen territorio real, digamos, Yar Llora, que en off te reconocen que están jugando por abajo muchos funcionarios, no quieren quedar pegados. No quieren involucrarse en esa, de manera explícita en esa interna. Hasta Kicillof, el enfrentamiento de Cristina con Kicillof es porque Kicillof pretende ser neutral. Y ella dice, no, conmigo ninguna neutralidad. O sos blanco o sos negro, sobre todo si sos mi hijo político. Yo creo que de lo que se manera está jugando Cristina me parece que la apuesta estratégica es la siguiente. Ve un desorden y un vacío de liderazgo en la oposición, piensa que ella, con un porcentaje, con volver a obtener el tercio con el cual en su momento posicionó el peronismo, le alcanza para superar al resto de los opositores y tener un liderazgo desde el cual tener una voz que incida en la presidencial del 2027. Pero es en el fondo una interna de AMBA, nada más, o de la provincia de Buenos Aires, fruto del fracaso de un proyecto de dos proyectos de Cristina. El de Alberto Fernández como en el gobierno y liderazgo el político de Máximo Kirchner como líder del partido. Que no puede surgir, ¿no? A pesar de cargar con el apellido. A ver, el problema con Kicillof tiene que ver con ese fracaso, con esa opción errónea de Cristina. Entonces, es una interna a la defensiva de Cristina Kirchner, tratando de retener poder en la provincia de Buenos Aires, no en el PJ Nacional, en la provincia de Buenos Aires, y desde la provincia de Buenos Aires obtener un tercio de los votos que le permita a esa estructura política, después del 2025, levantar la mano y decir nosotros podemos opinar con fuerte incidencia en la próxima y va a depender, presidencial. por supuesto, de las elecciones del 2025, entre otras cuestiones. Y no hemos hablado de el que está desordenando todo esto, no sé si para bien o para mal, que es Milei. Milei, que apareció sin poder político, pero sin embargo termina que apuesta siendo todo a la funcional. economía. Si la economía le funciona bien, el año que viene todo este desorden se va a reordenar en torno a ese eje. Es la economía estúpido, diría Bill Clinton en aquella elección. Claramente, sí. Te agradezco como siempre. Hasta la próxima, Edgardo. Gracias a vos. Corte y volvemos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. ¡Te agarré! Cada cosa en su lugar, mi amor. Las latas van en el contenedor de los secos. Bueno, mi amor, no sabía que eras tan fanática. Lavamos, secamos y tiramos en el contenedor de los secos. Y no te olvides que te toca lavar los platos.
En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Llega el gordo de Navidad de la Lotería de Córdoba y viene con 500 millones en el gran sorteo final y con 40 sorteos por compra anticipada con millones en efectivo, autos y viajes que salen sí o sí. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en la agencia de tu barrio de Lotería de Córdoba. Bien, lo decíamos en la presentación, ¿no? El tema coyuntural político por estas cuestiones, entre otras cuestiones, también aparece el conflicto universitario. Y para eso hemos convocado al doctor Armando Gutiérrez, ex secretario de la Universidad Nacional de Córdoba, para hablar de todo un poco. Pero, Doc, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, ¿Te parece que empecemos a hablar por la autonomía de las universidades? ¿Cómo no? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que es un tema central de la autonomía, porque es importante ubicarnos para qué fue creada la autonomía universitaria. Y fue para evitar la injerencia del poder político de turno adentro de las universidades, para que puedan desarrollar libremente la libertad académica, el pensamiento crítico, etc. Fíjate que en 1885 es la primera ley universitaria a nivel nacional de Avellaneda, bajo la presidencia de Roca, y ya está el embrión de la autonomía, porque esa ley toca algunos temas administrativos, pero deja la libertad académica para que las universidades desarrollen eso sin injerencia del poder político. Recién en 1947, bajo la primera presidencia de Perón, se elimina esto. 1945, primer presidencia. 1947, la primera presidencia de Perón, el gobierno nacional interviene dictando una ley universitaria, modificando la ley Avellaneda, donde los rectores lo elige el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, en ese momento Perón. Y los rectores eligen a los decanos, o sea, había una línea política directa entre el Poder Ejecutivo Nacional y las universidades, a través de los rectores. Esto se vuelve a plantear y a recuperar en 1955, se vuelve a dar autonomía a las universidades, hasta, bueno, en el año 74, en el gobierno de Isabel Perón, se interviene nuevamente la vuelta. Se para vuelve. quitarle, claro, un poco de autonomía, vuelve un poco al dictamen se que vuelve a meter el poder político directamente adentro. Como en el 45. Como en el 47, sí. Efectivamente. Con lo cual el concepto de autonomía siempre estuvo dado para evitar la injerencia del poder político en forma directa. La autonomía nunca estuvo dada para decir yo no tengo que rendir cuentas a nadie de lo que hago. Sí. Máxime en un tipo de universidad como en la Argentina, que por suerte es una universidad pública, no arancelada, donde el conjunto de la sociedad está aportando a financiar la universidad. Entonces, obviamente tiene que rendir cuentas. Es decir, hay una obligación moral e intelectual de rendir cuenta a la sociedad que te está financiando. Armando, por carácter transitivo, pasamos de autonomía a transparencia, que me parece que tiene mucho que ver. Es la misma situación en el sentido de que yo, como estoy recibiendo fondos del conjunto de la sociedad, tengo que transparentar el uso de esos fondos para los fines y objetivos que fue creada la Ley de Educación Superior, que es dar docencia e investigación en el más alto nivel. Ese es el objetivo de la universidad. Todo lo otro son agregados, que vos podés hacerlo o no hacerlo, pero ese es el objetivo. Con lo cual tenés que tener docentes e investigadores muy bien pagados, bien seleccionados y concentrar el grueso del presupuesto en docencia e en investigación. Todo lo otro, cargos no docentes, cargos de gestión que se han multiplicado de una forma infinita, cargos administrativos de gestión, tiene que estar
reducido a su mínima expresión. Y concentrarse en eso, investigación, docencia, bibliotecas, laboratorios. Donde tendría que ir el mayor caudal del presupuesto. Obviamente. Ahora, la universidad o la sociedad le exige una mejor calidad de preparación a los docentes, investigadores, etcétera, y los estudiantes que hoy tienen que ver mucho con esta cuestión que se está dando a nivel nacional. ¿Cómo se le hace para exigir estudiantes crónicos, que rinden pocas materias, Bueno, etcétera? yo cambiaría el concepto de gratuidad por el concepto de no arancelada, porque no es gratuita, es muy cara la universidad. Cada estudiante, si vos haces el presupuesto y lo dividís no por es la gratuita. cantidad, no es gratis, es muy, muy cara. Yo no la digo, el estudiante no la paga, pero es un costo muy caro. Si yo dijera, este estudiante me cuesta tanto, que se pueda hacer el cálculo, la sociedad le otorga una beca académica por el 100% del arancel que tendría que pagar. Sí. Mira, vos me salís 100 pesos, bueno, yo te doy una beca académica, al conjunto, todos nosotros, por 100 pesos para que la universidad vos no la pagues. Para vos te va a salir gratis, pero a todos nos cuesta mucho. Ahora, como toda beca académica tiene una contraprestación. Yo te estoy dando una beca para que vos estudies, tenés que tener un mínimo de materias por año, un promedio mínimo, no podés exceder el cursado de la carrera más de tanto tiempo del programa de estudio está planificado en el plan de estudio. O sea, todos los controles que tiene una beca académica. Yo por eso creo que hay que cambiar el concepto, decir que no es arancelada, porque hay una beca académica que compensa ese arancel. Pero estudiante, rendime cuentas vos de tu trayectoria académica. No, me parece interesante, Armando, ese concepto, esa reflexión que diste. A ver, se le exige a las universidades, se autoexige a las universidades, algunas, en tener los mejores docentes e investigadores, donde tendría que ir el grueso. Ahora, eso requiere también una contraprestación, como decías, de estudiantes que me respeten ciertos parámetros de esa beca que le está dando la sociedad. La universidad, por definición, es una institución meritocrática, no es democrática, es meritocrática, es por mérito. Entonces, por definición, digamos. Por definición, un docente, vos no te anotás en una lista para titulares de cátedra, cualquiera que pase y se anote y después se sortea el que sale es el titular de cátedra. Hay una serie de exigencias, de antecedentes, de currículum, claro, obviamente de oposición y demás para llegar. O sea, es meritocrática para los docentes, para los investigadores y también es para los estudiantes. O sea, es absurdo esta idea de que yo no la pago, entonces yo estoy ahí adentro boyando. Aparte es una estafa para los propios estudiantes. Las universidades, y sí, porque si vos ves el sistema universitario argentino, el nivel de egresados sobre ingresantes es mínimo, es un 18, un 20%. Cualquier institución que tuviera solamente un 20% de eficacia, pues sí, mira, es un fracaso. Acá hay algo que falla. Entraron 1000 y se están recibiendo 20. Tenemos que revisar todo. Y yo creo además que hay que revisar todo el sistema educativo argentino, no solamente la educación superior. O sea, el sistema educativo argentino fue exitoso y estuvo planteado para el concepto de sociedad industrial del siglo XX y nos fue muy bien hasta los años 50, 60. Hoy estamos en el siglo XXI y en la sociedad del conocimiento. Tenemos que cambiar todos los paradigmas. Entre otras cosas que hacemos, y me parece que va por ahí la reflexión que hacías sobre la educación terciaria. Bueno, no universitaria, digamos. Claro. La educación, vos tenés nivel primario, nivel secundario y nivel terciario. El terciario puede ser terciario no universitario y terciario universitario. Bien. O sea, la universidad también es un estudio terciario. Yo creo que tendríamos que ofrecer una alternativa a los estudiantes que terminan el nivel medio en la Argentina, que obviamente su única salida como un embudo es ir a la universidad, no hay otra opción prácticamente. Crear un sistema muy sólido, muy robusto, de estudios terciarios, de carreras cortas, con salidas laborales directas, ligadas a las economías regionales, con mucha participación de los gobiernos locales. Entonces, probablemente hay muchísimas estudiantes que optarían por esas alternativas. Que tendrían una ligerez en conseguir... Obviamente. Trabajo más prontamente, carreras estar 2 de 3 años y con salidas laborales 6 años directas. con suerte, ¿no? Porque se supone que entre medio puede estar y un que año. quedan bollando, el Claro. 80% queda dando vuelta y no termina nunca. O sea, es un fracaso para la sociedad
y para la persona que fracasó en la universidad. Entonces yo creo que hay que generar una alternativa de terciarios y dejar de generar esa inflación de universidades que hemos creado. Tenemos 65 universidades en los últimos tiempos en la Argentina, donde cualquier dirigente político local, de todos los colores, porque eso fueron todos los partidos, en el Congreso intercambian como figuritas. Vos votame esta universidad en mi ciudad, yo te voto la tuya en tal lado. Corre por mi cuenta, ¿no? La Universidad de Río Tercero, por ejemplo. Corre por mi cuenta. Por ejemplo. Sí. Y cuando probablemente allí hubiera habido opciones de carreras terciarias ligadas a esas economías y otorgar becas a los mejores promedios del nivel medio de ese lugar para que estudien en Córdoba, que tenés una serie de universidades, tenés 3 públicas y 3 o 4 privadas, o sea, tenés una oferta académica importante. Y en esos lugares pequeños y por ahí aislados, la universidad requiere una masa crítica de docentes formados, de investigadores formados y de estudiantes, porque una vez que vos cursaste la carrera y tenés una cantidad de estudiantes, después ya se te acabaron los demandantes, no tenés más estudiantes para esa carrera. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué docente vas a llevar allí? No, y aparte con el futuro que se viene, las carreras duras, que son la ingeniería la que tiene más posibilidades. O sea, creo que hay que replantear todo el sistema de educación superior. Inflación de algunas carreras monopólicas, por ejemplo, como puede ser abogacía, medicina, contador, pero las carreras del futuro, entre otras cosas, son la ingeniería. Creo que las tenemos que ligado se vienen, ¿no? todavía culturalmente como sociedad en la Argentina. Vos seguramente debes haber leído aquella famosa obra emblemática de Lorenzo Sánchez, Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. Claro. Donde teníamos la idea de este inmigrante, hijo de inmigrante, que iba a la universidad y se recibía de abogado, de médico, y era realmente el cambio social. Y hemos quedado con esa idea. Y yo creo que tenemos que los tiempos han pasado, y los entre tiempos otras cosas, la tecnología, la inteligencia artificial. Y los tiempos han cambiado. Doctor, le quiero agradecer, muy interesante. No, me quedo favor. con un título dentro de los que tiró. Inflación de universidades, ¿no? Así que no es. tenés tiempo. Así es. Gracias, muy gentil por haber favor, venido. Un gusto estar acá. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios así lo quiere. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.